Muy buenas noches, distinguidos oyentes. Esto es Columna de la Verdad. Hoy, como cada viernes, de 7 a 8 de la noche, agradecemos la fina sintonía y todos aquellos que estaban pues esperando que arrancara nuestro programa. Ya estamos en el aire a través de nuestra transmisión. Esto es Columna de la Verdad. Hoy pues nos acompañan dos hombres de Dios de la ciudad para compartir un tema que estaremos pues presentando a continuación. Hoy, la actitud de la iglesia hacia la santificación es el tema que nos ocupa y por lo cual te pedimos que estés bien atento. Estamos pues a través de @columna de la verdad en Facebook, en nuestro fanpage. También estamos por Aliento 95 en YouTube y, como no, sabemos que muchos de ustedes nos están escuchando por antena abierta a través de los 95.5 FM, Aliento para todo el este de la República Dominicana y en la web para todo el planeta. De inmediato presentar a nuestros compañeros, nuestros acompañantes, Pastor Israel Jabalera, un placer tenerle por acá. El placer es mío. Jimmy Peguero es parte del staff, pero siempre la distinción y el respeto de igual manera. Gracias a ti, Juan Carlos, gracias a toda esa vasta audiencia que cada viernes sintonizan este prestigioso programa. De verdad que siempre es un privilegio estar aquí. Así es, les recordamos a toda la audiencia que este programa Columna de la Verdad es el órgano radial de la Iglesia Jehová Jireh en el sector de Villa Maranata en San Pedro de Macorís, así que están abiertas nuestras puertas para ustedes, tanto a través de nuestras vías de contacto como de manera presencial. De inmediato damos gracias al Señor por este momento. Padre bueno y trino y bondadoso Dios, te damos gracias porque nos da la oportunidad de iniciar este programa con un contenido que es del interés de tu iglesia. Es el tema de nosotros, los hombres que ministramos en el altar, hablar de la santificación, porque es un mandato tuyo, es lo que tú esperas de tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. De inmediato, pues, en este programa titulado La actitud de la iglesia frente a la santificación, y dentro de nuestra agenda tenemos el tiempo de los comentarios sobre el tema del pastor invitado especial, Israel Jabalera. Durante este tiempo, pues usted tiene la libertad de hacer su exposición sin interrupciones. Usted puede exponer sus ideas respecto a la santificación. Israel. Amén. Bienvenido. Agradecerles que me hayan distinguido, ¿verdad?, con esta invitación y para hablar de un tema que parece ser sencillo, sin embargo, no lo es. No lo es. No lo es porque hay que tener cuidado de cómo usarlo, porque se puede tergiversar el asunto y también porque se tienen diferentes ideas de qué es la santificación y cómo debe aplicarse a la iglesia. Y hay muchas ideas, de hecho las iglesias, los movimientos, las denominaciones tienen diferentes formas de cómo ver el término y cómo aplicarlo, y entonces por eso se hace un poquito más difícil. Lo que la verdad mía podría ser algo aberrante para otro. A veces se puede interpretar así, de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, debemos decir que la santificación es el proceso o resultado de ser santo. Diría otro diccionario, es la acción y efecto de santificar. Cuando la santidad se aplica a cosas, a lugares, a personas, significa que ellos son consagrados, apartados para el uso de Dios, es decir, para estar a la disposición de que Dios los use. Y hay un sinnúmero de versículos que por razones de tiempo no lo vamos a leer. Sin embargo, es bueno saber que los hombres y las mujeres que son llamados a mostrar esa consagración en su vida, ellos han de mostrarse, como lo que ya hemos dicho, santo, porque han de ser santos en su vivir diario por el poder del Espíritu Santo, que es lo más importante. En la carta a los Corintios, en la primera carta,
encontramos en el capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, eso decía Pablo, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. O sea, el apóstol Pablo reconocía que ese grupo de hermanos, que antes era un grupito, sin embargo, hoy está compuesto por hombres y mujeres en toda la faz de la tierra, bajo la sombrilla de diferentes denominaciones. No importa cómo se llamare el concilio, la iglesia, ya que sea independiente o esté incorporada, como sea, si ellos cumplen con lo que establece la palabra de Dios, estos son el pueblo de Dios. Y Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 3, dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. En otra palabra, es un llamado que hace el apóstol a que haya una santificación. Y más adelante vamos a ver un versículo también donde se hace un llamado directo a la santificación. La santificación es el proceso por el cual una persona se aparta del mal. No solo que es apartado para Dios, sino que se aparta del mal y se dedica a una vida de virtud y santidad, según los principios y valores de una denominación, creencia espiritual, etc. En un concepto que abarca tanto aspectos internos como el desarrollo de virtudes y purificación del corazón, que eso es muy poderoso. Tremendo, y llama a uno, ¿verdad?, a emocionarse, porque purificación del corazón. O sea, que el que se ha apartado para Dios tiene que purificarse, purificar su corazón, sus pensamientos, y es santificado por fuera y por dentro. Esto podría también tener mucho significado de acuerdo a la interpretación que se le dé de lo que es estar santificado por fuera y por dentro. Y no nos vamos a meter en esto porque eso sería un problemazo, ¿verdad? Entonces, como aspectos externos, como la adopción de comportamiento y acciones que reflejan dicha santidad. Pero para que no salgamos del contexto, para que se entienda mejor, es bueno tomarlo entero, el concepto entero. Es un concepto que abarca tanto aspectos internos como el desarrollo de virtudes y la purificación del corazón, como aspectos externos, como la adopción de comportamientos y acciones que reflejan dicha santidad. En otra palabra, aquel que ha sido apartado para Dios, ha sido santificado, debe reflejar en sus actos que ha sido apartado para Dios. Correcto. La santificación implica transformación en el cristianismo. Por ejemplo, la santificación se refiere a la obra de Dios en la vida de un creyente para hacerlo cada vez más apreciado, más preciado a Cristo, más parecido a Cristo. Amén. Se considera un proceso continuo en el cual el Espíritu trabaja en el corazón y la vida de un creyente para transformarlo en su carácter y conducta. El Espíritu Santo trabaja en el corazón y la vida de un creyente para transformarlo en carácter y conducta. De manera que, aunque una persona dijere que es muy santo, si su conducta difiere de lo que dicen sus labios, desgraciadamente no ha sido santificado. Wow. La conducta del individuo tiene que transformarse, obvio, es un proceso que podría ser paulatino, en algunos es lento, pero en otros es rápido. Y en la mayoría es un proceso lento, en el que la gente va dejando hábitos, dejando costumbre, dejando la forma de hablar del pasado, la forma de vestir, la forma de dirigirse a las demás personas, cómo relacionarse con los otros. Es un proceso que suele ser paulatino, como ya dije. Así es. Sin embargo, hay otros que su proceso es rápido, se da pronto y la gente tiene que reconocer que ha habido algo que ha afectado la vida de ese individuo. Pero debemos tener mucho cuidado
de no querer juzgar al que va en un proceso paulatino comparándolo con aquel que tuvo un proceso rápido. Aquel que se convirtió y al mes ya es un individuo que se expresa como un cristiano de muchos años, puede comportarse bien, tiene una manera totalmente diferente a la vida que llevaba. Esto no quiere decir que ese vaya a ser dentro de años más maduro que aquel que va de forma lenta. Porque hay gente que muestra un cambio súbito, repentino, rápido, y a los 6 meses están otra vez en la calle comiendo algarroba, wow, arrastrándose en su propio vómito. Y algunos van un poco más lento, pero los pasos que van dando son firmes. Y esos pasos los va dando en terreno sólido, se van afianzando. Y cuando muestran la plenitud de lo que son, entonces se ve un individuo maduro que puede trabajar en la obra, que puede edificar a otros, que puede trabajar en favor de otros, que puede ensanchar la obra. Y por eso debemos tener mucho cuidado, porque a veces decimos, mira, fulano tiene 2 años en la iglesia y todavía no se ha desarrollado. Sin embargo, sutano, que hace 3 meses entró a la iglesia y ya tiene la facultad de predicar. Cuidado con eso. Eso es muy peligroso, porque yo he visto gente desarrollarse que a los 2 años están dando campaña incluso fuera del país, wow, en otras naciones. A los 2 años. Pero a los 3 años tienen una vida más desordenada que la que llevaban antes de haber pasado por la iglesia. Y por eso debemos ser cautelosos. Por eso el ministro, el pastor, los maestros, los que dirigen en la iglesia no pueden emocionarse con una persona ni apresurarse por lo que los demás le quieran inculcar. Porque siempre se nos acerca alguien y pastor, mire, fulano debe ser ya nombrado tal cosa porque le vemos la capacidad, el desarrollo, el denuedo. Este podría ser tal cosa. No, dejemos a fulano en una esquina porque tiene mucho tiempo y no ha comenzado a avanzar. Pero podría ser que no lo hemos trabajado. Wow. Hay quienes están tranquilitos ahí y nosotros no hemos trabajado en un proceso de mentoría, en un proceso de un liderazgo eficaz, en un proceso de formación hacia ese individuo que pueda imitar las obras que está en el buen líder, en su mentor. Porque esto es muy importante, la parte de mentoría, pero también lo dejamos por ahí porque si lo tratamos nos salimos del tema y ahí sería muy difícil. Pero pastor, perdón, cuando te habla, por ejemplo, de esos 2 escenarios que está poniendo de 2 creyentes, el tema que me llama la atención, porque salta como a la vista en lo que usted dice, es el tema del carácter. Uno que tiene prisa, otro que es más retraído, pero ¿qué hay del carácter en ellos? Aquí voy con el carácter, que parece ser como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, sí, ¿verdad? Aparte del tema. El carácter se refiere a los rasgos distintivos de la naturaleza moral, ética y personal de una persona. Hay quienes en público muestran madurez y muestran habilidades lingüísticas que se pueden expresar bien, se pueden mover bien, porque son excelentes imitadores. Wow. Pero si su carácter no ha sido trabajado en lo íntimo, tarde que temprano se le va a salir el lobo, el oso o el león que llevan dentro. Wow. Que es muy peligroso. Tremendo. Las combinaciones de cualidades, valores, actitudes y comportamientos que definen a un individuo y que influyen en su forma de interactuar con el mundo y enfrentar las situaciones de vida. Eso es parte del carácter. El carácter no es innato. El carácter no es algo que lo traemos, sino que se desarrolla y se moldea a lo largo del tiempo a través de la experiencia, las enseñanzas, los valores familiares, la educación y las decisiones personales. Es una construcción individual que puede ser influenciada por diversos factores como el entorno social, las creencias personales
y las experiencias de vida o vivida. Por esto es sumamente importante que los padres, yo soy fanático con el asunto de los padres y la educación. En la iglesia, alguien puede decir incluso que es un cliché mío, porque nosotros tenemos en todos los servicios debe haber por lo menos un niño que participe en el servicio. Y nos ha dado un resultado enorme porque los niños se han ido desarrollando y nos afianza porque decimos la iglesia está en buenas manos porque estamos trabajando con los niños. Esos niños van creciendo y están incluso pasándole a adultos que tienen muchos años que no se atreven a pararse en el púlpito. Los niños van demostrando que tienen cualidades para hacer la obra de Dios. Conjunto con el discipulado que se les da, ellos están trabajando ahora desde el púlpito, se están expresando y se sienten como parte, porque desgraciadamente a los niños a veces los tenemos relegados por ahí en una esquina y cuando ellos comienzan a moverse mucho, juzgamos al niño, incluso juzgamos al padre o a los padres, pero no sabemos que esos niños están interactuando en un ambiente que no es el de ellos. Es un ambiente hostil, es un ambiente rudo, árido para ellos, que hasta los violenta, porque nuestro lenguaje no son para ellos, no nos entienden, y como no nos entienden, es igual que un niño cuando tiene una capacidad superior al grupo de su entorno, en el aula, sí, en la escuela, tiende a portarse, a ser inquieto, a molestar, a hablar mucho. Y a veces el maestro, si no es sabio, si no aplica de la psicología, tiende a castigar a ese niño. Pero es que ese niño está en un nivel superior al de los demás y no se encuentra en su ambiente. Y desgraciadamente en nuestro país no se trabaja mucho eso. Todavía se desconoce mucho de esto y por esto se pasa mucho trabajo con los niños. Pero bueno, por eso en la iglesia, repito, insistimos en eso. Yo insisto mucho en que los padres trabajen con sus niños. Y el mayor trabajo que se puede hacer es a través del ejemplo. Papá, si cruzas un semáforo en rojo con tu niño en el vehículo, tu niño va a ver que es normal cruzar un semáforo en rojo. Si maldices en presencia de tu niño o tus niños verán que es normal maldecir. Si maltratas a tu esposa de forma verbal, y también si la esposa maltrata al esposo, que también se da, tus niños van a entender que eso es normal. Si gritas en tu casa, si todo lo que vas a hablar tiene que elevar la voz, tus niños van a entender que eso es normal. Y ellos también van a elevar la voz y no podrán hablar con calma a nadie. Entonces, lo que tú hagas, esto marca más que lo que tú digas. Sí. La forma en que predicas en la iglesia no hace tanto efecto en el niño que como vives en tu casa. Así es. Es mejor que tú seas más cristiano en tu casa que en la iglesia si fuera posible, porque en la iglesia cualquiera puede ser cristiano, es muy fácil. Así es. Hermanos, esa ha sido, digamos, una entrada fuerte. Yo creo que está muy fuerte para entrada. Esto es Columna de la Verdad. Mi hermano Pastor Jabalera ha tenido digamos, su primer turno en esta ronda. Estamos tratando el tema, si te acabas de conectar, la actitud de la iglesia ante la santificación. El pastor estuvo exponiendo temas relacionados con el desarrollo del cristiano, el carácter y cómo los cambios de actitudes o las diferentes actitudes expresadas por un creyente en sus diferentes niveles de desarrollo te pueden decir a ti que esa persona asume como santificación y cuál es su forma y cuál es su carácter frente a estas cosas. Hablar de santificación tiene diferentes formas de manifestarse, es decir, incluso exigen la gente diferentes posturas. Ya decía pues antes que para los teólogos el tema de la santificación puede ser un motivo de debate teológico, pero si hablas, por ejemplo, con personas de un corte legalista, pues hablar de la santificación se convertiría en una tribuna de juicio moral para todos. En cambio, cuando tú hablas con personas de corte liberal, pues simplemente escucharás que dirán esto es algo de lo que nadie tiene que darse cuenta. Dios come corazones, la famosa frase.
y que nadie tiene que enterarse si tú eres santo o no, que cómo yo me doy cuenta por fuera de si tú eres santo. En cambio, hay personas que desde el punto de vista bíblico se aferran a lo que la palabra de Dios enseña como doctrina y pretenden encontrar en ella la fórmula cristiana para la santificación y procuran integrar esto a toda su vida. Ante toda esta diversidad de opiniones, pues Columna de la Verdad hoy pues se propone poner en el ánimo en la mesa de debate, en el ánimo de la iglesia, pues tomar este tema para que volvamos otra vez a tocar los temas de la santidad, temas que están pues prácticamente extintos de los púlpitos, temas como el pecado, temas como la venida de Cristo, como el castigo, como el juicio, como el infierno y todas estas cosas que están allí, pero que casi no se tocan. Tiempo de los comentarios de Jimmy Peguero. Perfecto, gracias Juan Carlos. La santificación, quiero enfocarme en la santidad. La santidad desde un aspecto exegético tiene dos connotaciones, separado de y apartado para. Separado del mundo y apartado para el uso exclusivo de Dios. Es decir, que una persona santa ha sido apartada para un uso exclusivo. Hay personas que han conceptualizado que ellos son santos, pero hacen una cosa aquí y otra allá. Sin embargo, la verdad de Dios es inmutable, la verdad de Dios no es relativa, tú no la puedes mover y colocarla donde mejor te parece según tus propios intereses. Por eso es que, no importando el tiempo gradual que tú tengas en el Evangelio, la misma ley que es para un maduro espiritual también es para un nuevo creyente. Hay una máxima que dice que la violación a una ley por causa de la ignorancia no te deja exento de sus consecuencias. Por eso cuando Usa tocó el arca, dice la Biblia que viendo Usa que David llevaba el arca con bueyes y viendo que los bueyes se tropezaban, él quiso ayudar y tocando el arca, ahí mismo Dios lo mató. Wow. Pero ¿por qué Dios lo mata? Porque la ley establecía que los que podían tocar y cargar el arca debían de ser, número 1, levitas y número 2, consagrados a Dios. Y él no tenía ninguna de las dos cualidades. Quiere decir que el llamado a Dios no tiene nada que ver con tus buenas intenciones, sino tiene que ver con tu llamado, con tu asignación. Y me has tocado algo que quiero subrayarlo. Dale. Tu llamado no está relacionado con tus buenas intenciones. Ya. Voy a subrayar eso ahí. Adelante. Sí, porque hay líderes que le dan cargo. Ah, no, él es muy bueno, ponlo a él. Pero así no funciona el ministerio. La pregunta es, ¿quién llamó a Josué? ¿Dios o Moisés? La Biblia dice que Dios se le aparece y le dice, como tuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Siendo Moisés y con un rango espiritual muy elevado, él no usurpó el lugar de Dios. Él dejó que sea Dios que lo llame. Ese es el problema a veces que nosotros tenemos, que nos congraciamos con la gente y pensamos que vamos a sustituir el lugar de Dios y no esperamos que Dios lo llame, sino queremos ponerlo nosotros. El apóstol Pedro, haciendo un anunciado, decía, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en vuestra santa y piadosa manera de vivir? Apresurándonos el día de Dios, donde los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en lo cual mora la justicia de Dios. ¿Por qué menciono este pasaje? Porque a veces nosotros queremos generar un argumento basado en la conducta de la sociedad. Diciendo, bueno, yo no soy el único que ha cometido eso, ni soy el último. Wow. Y usa como parámetro un argumento que le dé licencia para pecar. Sin embargo, como decía el pastor Israel Jabalera, cuando citó Tesalonicenses capítulo 4, decía, y esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación.
Sí, porque hay gente, como dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Porque hay personas que le sacan provecho a la ignorancia. Eso se da hasta en las negociaciones. A ti no te ha contratado personas que dicen, yo no sé de estructura, yo no sé de eso, yo te estoy pagando, pero está tratando de él solo pagándote el cálculo de la zapata y la columna, quiere cálculo de losa, cálculo de viga. Quiere el tercer nivel, quiere todo. Entonces, la ignorancia la está utilizando. Sí. como Yo no sabía, yo pensé que eso lo incluía. Pero como un mecanismo para aventajar en la negociación. Así es, la ignorancia no es un punto para sacar ventaja, la ignorancia no beneficia a nadie. Sí, pero cuando ellos expresan, yo soy ignorante en eso, fortalecen el ego de la otra persona. Ajá. Y de esa manera pueden sacarle provecho a la negociación. El que tiene tu ego te domina. Sí, entonces eso se da en el reino. Por eso Pedro dijo, ellos, habiendo escapado de la contaminación de este mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, enredándose nuevamente en ello, su postrer estado vino a ser peor que el primero. Oh my God. Y se ha cumplido el verdadero proverbio en ello, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así es. Tú sabes que la palabra enredándose es una palabra muy popular en la cultura hebrea que utilizaban las mujeres que hacían la túnica de los apóstoles. Es como que tú tomas una aguja y comienzas a conectar un hilo con otro. Sí. La escritura dice que un abismo al otro llama. Ajá. ¿Cómo una persona de rango de repente cae en una desgracia escandalosa? Como un abismo a otro llama, un pecado al otro llama, una seducción a otra seducción llama. Claro. Entonces, a veces nos cuidamos de pecar, pero no nos cuidamos de que nuestra alma sea seducida. Entonces, cuando ya, sí, porque es que los ojos son la lámpara. Nos cuidamos de las consecuencias, pero de todo lo que concibe las consecuencias o todo lo que entrama las consecuencias, de eso no nos cuidamos. Es decir, yo coqueteo con el pecado, pero no quiero pecar. ¿Eso es contraproducente? Lo que pasa es que ahí sucede algo. Y es que a veces nos sentimos con la capacidad de que hay niveles que lo podemos manejar. Oh, ya. Entonces, por eso es que dice, enredándonos nuevamente en ellos, dice Pedro, su postrer estado vino a ser peor que el primero. Por eso es que la seducción del alma es el preámbulo de generar iniquidad. Cuando la iniquidad se concibe en el corazón, ya hay un 95% de que el pecado se efectúe. Porque la palabra iniquidad es la palabra hebrea abón, que significa vileza moral. Por eso la Biblia dice, hablando Jesús, que lo que sale de nosotros, del corazón sale, y del corazón sale las malas intenciones, la fornicación, los adulterios, los robos. Es decir, que la iniquidad te enseña que alguien puede ser ladrón antes de robar. En el momento que lo concibió en su corazón, ya robó. Entonces, el pecado no es lo que vemos visiblemente, no. El pecado es la exposición de tu corazón. Sí. Entonces, cuando tú eres santo, cuando la santidad en ti es una prioridad, cuando la santidad en ti es un valor, ¿qué sucede con esto? Muy fuerte. Eso hace que tú establezcas parámetros, que establezca lindero, que establezca coordenada. Por eso cuando Dios habla a Moisés, le dice, dile al pueblo que yo voy a descender, que no traspasen los límites para que no mueran. Sí. Porque había límites. Estar ante la presencia del Señor implicaba unos requisitos mínimos necesarios de santidad. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos inmersos en una generación que no quiere límites, no quiere parámetros, no quiere barreras. Porque los mismos conceptos filosóficos del hedonismo, el relativismo, la permisividad, el consumismo, te hacen creer que el punto principal sobre el cual giran todas las cosas debe ser tú mismo y no Dios. Jimmy, ¿no altera tu exposición si yo te pido que nos expongas algo acerca del hedonismo, esa corriente filosófica que está tan marcada en la conducta de la gente hoy? A mí me gustaría que tú
Por favor. Ok. El hedonismo es un movimiento filosófico que enseña que el punto más elevado que puede alcanzar un ser humano es el placer. Sin embargo, la Biblia dice que el que se entrega a los placeres viviendo está muerto. Entonces, el que se maneja bajo un criterio filosófico hedonista no tiene garantía de estabilidad espiritual. De ninguna Porque manera. en el momento que aparezca una oferta, los principios y los valores no serán suficientes para detenerlo, para frenarlo. Siempre estuvieron en venta. Claro, entonces esto es peligrosísimo porque hay frases que se han acuñado y es para yo quedarme con las ganas, prefiero quedarme con la culpa. Terrible. Entonces eso lo vemos en las redes, lo acuñamos porque mira qué es lo que se da. Lo que uno oye es lo que uno ve, lo que uno ve es lo que uno piensa. Ahora, de lo que tú piensas salen tus convicciones. Ahora, de tus propias convicciones salen tus ideas. De tus ideas eso genera ideología. Y de tu ideología eso genera la filosofía de vida que tú escoges para ti. que define la forma en cómo tú te comportas. Wow. Por eso es que cuando la gente absorbe lo que escucha en las redes, que se escucha bien, pero va en dirección opuesta a los principios de Dios, al ser parte de la cultura, comienza a ser parte normal y a ser parte normal se convierte en parte de su propia conducta. Por eso hay cosas que como pastores usted debe de erradicarla de su iglesia. Sí. Sí, porque como se escuchan afuera, de repente quieren comportarse hacia adentro. Sí. Sí, sí, Incluso sí. a veces por imitación y como pareciendo como si se mofaran de esto, terminan siendo arrastrados por aquello de cual se quieren mofar. Por eso Friedrich Nietzsche decía que tenemos que el mayor riesgo del que lucha con un monstruo es tratar de no convertirse en uno. La gente observa tanto una cosa que para combatirla que termina entonces más bien imitándola. Entonces, recuerda hace unos meses, cuando Piqué dejó a Shakira, que la entrevistaron, la frase de ella fue, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Ay. Entonces, ¿qué pasa con esa frase? Eso no lo entendí. Que comienza a acuñarse y ya la mujer entiende que no debe rendir informe, que no ¿Cómo debe factura? consultar, No entiendo. que no debe pedir permiso, que no debe ponerse de acuerdo con el hombre, porque ella no llora, ella no se dobla, ella factura. Es decir, ella va acumulando ahí. Entonces, Entender. esos son argumentos que sustituyen el orden sacerdotal del hogar y del matrimonio. Wow. Entonces, todas esas cosas van en contra de la santidad, porque la santidad lo que te hace saber y entender que tú no debes comportarte como ellos, que tú debes ser diferente, que los códigos y los protocolos de mi conducta no deben parecerse a ellos. Bendito. Por eso yo no puedo imitarlo a ellos, ellos tienen que imitarme a mí. La Biblia dice, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Ahora, ¿qué sucede? La enfermedad es contagiosa, pero la salud no. Entonces, por eso dice que la mala compañía corrompe la buena costumbre. Entonces, ahí nosotros tenemos que comenzar a medir cuáles son los parámetros de santidad. Yo quiero rápidamente describir. Dentro de la doctrina de santidad hay 3 principios. Número 1, santidad posicional. La Biblia dice, doy gracias a nuestro Señor y Padre Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Cuando usted recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted es santificado y justificado delante del Padre, pero en un nivel posicional, porque tú no puedes hacer nada para ganar la salvación. Tú eres santo en Él. Número 2, santidad progresiva. La santidad progresiva es la que yo debo modelar en mi conducta por la madurez que he alcanzado. Entonces, una cosa es que tú no compras la salvación con tu santidad, pero a través de la santidad progresiva tú permaneces en esa salvación. Porque hay que estar claro con eso. La Biblia dice que los que viven conforme a la carne no heredarán el reino de Dios. Entonces hay que estar claro con eso. Apocalipsis 21:8 dice, pero los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los que se echan con varones, etcétera, 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 no heredarán el reino. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces no podemos, aludiendo a que
con nuestra santidad no compramos la salvación, no podemos descuidar nuestra santidad para no identificarnos con los que son salvos. Wow. La santidad que tú puedas llevar no te salva, pero los salvos sí son santos. Hay que tener cuidado con eso. Wow. Entonces, Hebreos capítulo 4 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa en nosotros de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Sí. Porque a ellos no le provechó el oír la palabra, porque no fue acompañada de la fe de los que la oyeron. De lo que lo oyeron. Entonces, no quiero excederme con mi tiempo, Sí. pero es importante trazar esa línea. Sí. Número 3, la santidad perfecta. Solo Dios es 3 veces santo. Entonces, porque tú cometas un error, yo no puedo decir, no, tú no eres santo, tú eres un charlatán. No. La Biblia dice en el capítulo 7 de Eclesiastés, dice, no he visto justo debajo del cielo que haga el bien y nunca peque. Ay. Es decir, tú no eres perfecto, pero sí hay parámetros que como hombre, como mujeres de Dios, como creyente, Hay una demanda sobre ti. usted tiene que modelar. Juan Carlos. Bueno, señores, la pista está caliente. Israel Jabalera, Jimmy Peguero, pues han establecido unos principios que la Iglesia de Cristo debe estar manejando hoy y que a partir de esa diversidad de concepciones referente a lo que tiene que ver con la santificación, cada una de las personas que quieren servir al Señor y que han escogido el Evangelio como su modo de vida, su modelo de vida, pues deben interiorizar. La santificación es un proceso, por eso lo ponemos en términos de una acción. No estoy hablando prácticamente de santidad, sino de santificación, que cuando el pastor Jabalera lo definía, pues sí, decía propiamente que es un proceso mediante el cual, o la acción y el efecto de. Es decir, cuando nosotros lo concebimos de esa manera, pues comenzamos a comprender la santificación. Hay demasiadas vertientes y la gente hoy, más que nunca, ha perdido de vista la importancia de ser santo. Es decir, parece como si ya eso no fuera tan importante, que es más importante ser exitoso, es más importante ser famoso, es más importante operar en alguna cosa que ser propiamente santo. Y se nos olvida un tema de identidad, y es que la identidad primero presupone lo que yo soy, y en función de lo que yo soy, yo hago. Es decir, si yo soy ingeniero, yo opero en la ingeniería. Es decir, la identidad primero, luego la acción. Entonces, a veces como que se invierten un poco los papeles. Yo quiero hablar en mi tiempo de intervención en este tema, la actitud de la iglesia hacia la santificación, es acerca de la comprensión de la santidad. Si no comprendemos desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista etimológico, desde el punto de vista racional, lo que es la santidad, pues vamos a seguir cometiendo errores que pueden ser corregidos y que podemos tener una ciudad de gente verdaderamente santa. Una de las razones por las que traigo este tema a la radio es porque es mi deseo que todos los altares de la ciudad se enciendan con este tema. Es decir, que los púlpitos vuelvan a encender la lámpara de la santidad y que empiece a ser modelada, pero modelada con el criterio bíblico cristiano. Y por eso yo quiero hablar acerca de la santidad con, específicamente voy a temporizarme un poco para no irme más allá y violar el tiempo estipulado de la exposición, pero quiero hablar acerca de la comprensión etimológica de la santidad. Fíjese que en la Sagrada Escritura, cuando nosotros buscamos algunas acepciones de términos y palabras que se utilizan en los lenguajes, vamos a decir, más primitivos de la Sagrada Escritura, lenguajes originales, como es el hebreo, nosotros tenemos, por ejemplo, un término que es el que se utiliza en Habacuc 3.3 para referirse no a cualquier persona, sino para referirse a Dios, al Elohim, al Todopoderoso, al Creador, y es Kadosh. Kadosh es un término hebraico que se utiliza para referirse a la santidad, pero si nosotros hurgamos en el término, vamos a ver que según los diccionarios más, vamos a decir, más especializados para exégesis interpretativa, y explícito, son un poco claros en esto, y es que Kadosh es santo, pero no santo porque alguien lo santificó o lo apartó,
sino que refleja básicamente el sustantivo del nombre de Dios. Es decir, Él es el Kadosh, Él es el que puede hacer a otro santo, mas en Él nadie puso santidad. Es la máxima expresión de la santidad y debe ser atribuida solo a Dios por su eminencia, según la Nueva Concordancia Strong. Es decir, por su eminencia, Dios es llamado el santo, el Kadosh, el Abba Kadosh. Entonces, eso es con referente al tema de Dios. Ahora, aparecen otros términos como es Kodesh, que viene de la misma raíz que es de Kadosh, pero es alguien a quien Dios mismo aparta para sí. Y Jimmy hablaba de eso. Me emocioné muchísimo que él tocó el tema porque sí, hasta me ahorra tiempo. Pero es importante saber que hay personas que son escogidas y que tienen una santidad propia de la función que desempeñan. Es decir, el que está en el altar ha de ser santo. Porque si él fue escogido por Dios para ocupar una posición santa, Primera Tesalonicenses y la segunda carta también usan un término que me llama poderosamente a la atención, y es que Pablo insiste mucho en el término dignos. Es decir, la dignidad es la condición de estar donde se supone tú debes estar. Tiene que ver con tu postura, con tu posición, con tu asignación, con quien tú eres y con quien tú entiendes que debes ser y estar. Es decir, está relacionada con los tres verbos más importantes del ser humano, que es el verbo ser, que es el verbo hacer y es el verbo tener. Es decir, tres de los verbos más importantes implican la palabra Kodesh, que es la persona que es apartada, purificada y instalada para estar en una posición santa. El próximo término que se utiliza es el término hebreo Hasid, que viene de la raíz Hased. ¿Qué es Hasid en términos de la escritura? Se está refiriendo a alguien santo. De hecho, los hebreos saben mucho decirlo en su idioma cuando hablan en plural. Hasidim, nosotros los santos. Pero santos ¿desde qué perspectiva? Se refiere ese término Hased como volverse a un lado. Es decir, es como apartarse, estar separados, tener un sentido de propiedad, ser piadoso. Y voy a detenerme en la palabra piedad. Hay un término que utiliza David cuando está huyendo de Saúl y está en esa riña. Saúl lo persigue, él huye, y es que cuando se le ofrece el momento en que sus séquito le exponen la vulnerabilidad del rey Saúl para que David tomase venganza a causa de la persecución, a través del contraste podemos ver la santidad de un hombre. Es decir, hay términos y aspectos de la escritura que son más fáciles de entender, no por definición, ni buscando raíces hebreas, sino a partir del contraste. Es decir, la diferencia abismal entre lo que yo quiero entender y algo que ya yo conozco. Es decir, David está expresando algo muy fuerte, y es que cuando ellos lo incitan y le seducen a que él tome venganza, David utiliza una expresión y dice: solo de los impíos saldrá la impiedad. En términos del razonamiento y el entendimiento hebreo y de la fe hebraica, la persona que era impía era considerado en principio irreverente. ¿Qué es una persona irreverente? Es una persona que bajo ningún criterio se dedica a respetar, a venerar o a salvaguardar lo que le pertenece a Dios, así sean personas como objetos. Es decir, ahí vemos al hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Él fue abismalmente contrario a lo que es un hasid. Un hasid es reverente. Fíjense que de cuando se refiere al hombre, al ser humano, la principal característica, dije característica que deriva de carácter, que es lo que define la naturaleza de las cosas y el porqué de su comportamiento. Cuando usted es hasid, usted se comporta como se supone su carácter lo indica o su naturaleza lo señala. Entonces, cuando una persona es santo, es de plano reverente. Respeta a Dios
respeta lo sagrado y respeta a las personas que están sobre lo sagrado. A David Aleluya. le resultaba imposible Gloria a Dios. agredir a alguien en quien había reposado la unción. Yo siento la presencia de Dios aquí. Está fuerte, Esto está es un fuerte, programa, está pero fuerte. si ustedes no me agarran, yo me voy a sacudir aquí. Ay. Sí, pero lo que quiero significar es que a través del contraste nos vemos como un hombre no tiene que dar una clase de santidad para él expresar lo que es la santidad. No. Stop. Solamente de los inmundos, de los irreverentes, saldrá la inmundicia y la irreverencia. Ese hombre fue ungido por Dios, en él reposó el aceite de la unción. Dios lo adoptó como su ungido. Yo soy incapaz Ya. de poner mi mano sobre alguien Dios en mío. quien Dios puso su aceite. Eso está fuerte. Entonces, le camanda. yo siento algo fuerte aquí. Dios Entonces, mío. ¿qué quiero decirle con esto? Vemos cómo contrastantemente nosotros vemos qué es el antónimo de santidad. Por su antónimo nos damos cuenta, es la palabra que se utiliza como zur en hebreo, que es una raíz primitiva que significa extraño, profano. Profano es la palabra en castellano más idónea para significar lo que es una persona que no es santa. Es decir, tenemos el contraste santo y profano. ¿O por qué insistimos tanto en parecer profano cuando decimos con la boca que My somos God. santos? Alguien tiene que entender, Dios allá mío. en de los mares, donde quiera que me están escuchando, que no podemos estar pretendiendo enseñar y decir algo cuando estamos manifestando algo diferente. La santidad no se entiende a partir de una lección, se entiende a partir de un modelo. Alguien Dios mío. bendiga a Dios. Yo quiero preguntar algo porque la exposición de él se ha metido ya en el tercer nivel de hermenéutica rabínica, en el draft. Sí. Sí, porque una cosa es tú describir el significado y otra cosa es utilizar el significado de la palabra de forma aplicativa. Wow. Y la pregunta que viene es la siguiente. Entendiendo nosotros lo que es santidad, que es apartado, consagrado, todo el contexto histórico nos enseña que los levitas, los cantores eran consagrados a Dios. Entonces, dentro de ese parámetro, es ético que usted en el grupo de adoración contrate músicos seculares para adorar a Dios. Dios mío, te metiste. Alguien tiene que responder. Alguien Miren, tiene que yo responder. te dije esa que pregunta. vamos Yo a estaba entrar. haciendo silencio porque Jimmy fue muy prudente en mi tiempo y no abrió la boca. Dios Ay, mío, ay, pero tú acabas ay. de Yo prender. quiero. Sí, gloria a Dios. Yo dejé la pelota caliente. Fíjate, sobre Jimmy, la mesa. cuando nosotros vemos lo que es profano y lo que es santo, sabemos que no todo el que estaba, digamos, el que era devoto, podía acceder a los lugares santos donde solamente mío. personas apartadas, dedicadas, santos Kodesh, podían Dios ocupar. mío. Es decir, era alguien que estaba apartado para el santuario, y si no perteneces al santuario, no debes subir al santuario porque eso te puede causar hasta la muerte. Tocaste el ejemplo Wow. de Usa. My Usa God. no era un hombre malo, no tenía malas intenciones, pero fue profano. ¿Por qué fue profano? Porque puso la mano donde no tenía que ponerla. My Alguien God. lo introdujo Hey, donde no Dios debía de amado. introducirse. Posición. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver. Fluya, pastor, Nosotros tenemos varios términos hebreos. El término tam. Tam en hebreo, que es un término que a mí me fascina porque es lo que nosotros como humanos, como hombres de Dios que predicamos en el altar, debemos enseñarle a nuestros discentes, a nuestros discípulos. Y es que tam es una palabra que significa completo, pero no completo porque a ti te ensamblaron. Significa íntegro en su más pura esencia. Cuando una persona es santa desde el punto de vista tam, es una persona perfecta, íntegra. Y ahí viene un término latín que es la palabra pío. Pío es la santidad que implica reverencia. Ahí damos una My reversa. God. Porque cuando tú eres reverente a lo de Dios, quizás tú no seas perfecto. Cuando tú eres reverente a lo de
de Dios, quizás tú no seas infalible. Cuando tú eres reverente a lo de Dios, usted es santo porque usted respeta al santo y se comporta con sumisión delante del santo. Eso es lo que ha calificado a cientos de hombres imperfectos para operar en misiones perfectas. La santidad es lo que define a un hombre de Dios, no como uno que no falla, no como uno que no peca, sino como uno que es capaz de entender el nivel de exigencia en el que está y poder comportarse a la altura para poder responder a la demanda del Dios que es 3 veces santo. Aleluya. No porque haya que contar la cantidad de veces, sino porque hay raíces hebreas que dicen que no hay superlativo y por eso en la antigüedad se le llamaba 3 veces santo. Nosotros en castellano podemos decir Él es santísimo. Esa palabra no existe en el lenguaje bíblico. Ahora, nosotros podemos ver esto. Ahora, yo quiero hablar la número 2, la comprensión de la santidad doctrinal. Y yo quiero irme allí. Pablo, cuando escribe su primera carta a los tesalonicenses, él les habla como padre, él les habla como un mentor. Pablo es una de las primeras cartas que escribe y la escribió casi justo después que fundó la iglesia de Tesalónica. Cuando Pablo le escribe, les habla primero para felicitarle por su fe, por sus ganas de predicar y para estimularle a que estén firmes. Y estaba contento de verlos, cómo ellos se orientaban hacia las cosas sagradas de una manera correcta. Ahora, Pablo le habla de cosas tan importantes como la dignidad de ser cristiano y de ocupar los lugares de la iglesia. Es decir, Pablo enfatiza mucho en el tema de la dignidad, y la dignidad en el cristiano tiene mucho que ver con toda su vida o todas las esferas de la vida humana. Cuando usted es digno, usted tiene sentido de estar donde debe estar, usted sabe lo que tiene que hacer, usted es lo que debe ser y dice lo que tiene que decir. Yo no sé por qué insistimos tanto en nosotros padecernos a personas que no se identifican con nuestra fe, si nosotros debemos mantener una posición de dignidad. Recuerde lo que dice el apóstol, que Dios no perdonó a ángeles que no supieron guardar su nivel de dignidad. Pablo no le está hablando de una cosa sencilla a los tesalonicenses, porque Judas habla de que Dios no perdonó a los ángeles que no supieron guardar su dignidad, sino que los encerró en prisiones de oscuridad para el día del juicio. La gente tiene que entender que cuando tú eres santo, dedicado a las cosas de Dios, tú tienes que ser digno del llamado que tienes, de la posición que ocupas, por lo cual no es algo privado entre tú y Dios. Debe haber un testimonio del cual voy a hablar más adelante. Lo próximo que quiero hablar es hablar de lo que dice Primera Tesalonicenses 4, 3 al 12, que fue uno de los pasajes que tocaron tanto el pastor Jabalera como Jimmy Peguero. Este pasaje de Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 al 12 lo voy a leer literalmente. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Número 1, aquí tenemos un pecado en específico que habla acerca de una conducta desviada del ser humano, que cada uno de vosotros tenga su propia esposa, no en pasión de concupiscencia, o sea, no pareciendo que tu esposa cuando realmente no lo es, sino que sea de manera legítima, y que los gentiles que no conocen a Dios usan, que ninguno agravie ni dañe a nadie. Porque es posible que tú como cristiano te prestan y no pagues, que cobres un trabajo y no lo ejecutes, que te entreguen una lavadora y pasen 6 meses y esté todavía en tu taller, que las personas tengan que estar mal hablando del evangelio por causa de que tú lo agraviaste con alguna cosa. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La actitud tuya debe ser coherente con la demanda de Dios. Así que él que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, quien que también nos dio de su espíritu. Aquí hay algo muy fuerte, y es lo que dice el capítulo, específicamente el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, capítulo 21 y 24, que lo quiero tocar de manera expositiva. Dice de esta manera, capítulo 5, 22 al 25 dice: absteneos de toda especie de mal. Aquí yo creo que estamos hablando con un castellano claro. Toda especie,
toda familia, toda clase, toda extirpe, cualquier manifestación de mal, nosotros debemos tenernos. No podemos estar accediendo a cosas porque no son tan peligrosas o porque nadie se va a dar cuenta o porque quizás eso esté en una costumbre en mi familia, y el mismo Dios de paso santifique por completo. Y voy a entrar entonces de lleno a todas las esferas de la vida humana. Vuestro ser. El vuestro ser, es decir, estamos hablando del ente, estamos hablando ya más allá de la parte sustancial, estamos hablando de la parte física integral, estamos hablando del todo: espíritu, alma, cuerpo, ruach, neshama. Y estamos hablando del cuerpo, es decir, estamos hablando de todo lo que el hombre posee, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Dios, que es uno de los propósitos indispensables por lo que Pablo le escribe esta carta. Para completar con mi tiempo, quiero tocar un tercer punto: la comprensión racional de la santidad. Yo quiero hacer una analogía con la posición de algunos elementos del tabernáculo de reunión. Ese tabernáculo de reunión, estamos hablando de aquel que Dios le entregó a Moisés como diseño, tenía algunos elementos. En la puerta del este aparecía un altar que estaba a unos cuantos metros de la entrada de la carpa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del Mishbeach, estamos hablando del altar del sacrificio. ¿Y con qué está conectado esto? Bueno, este altar tiene mucho significado que nosotros podemos hablar para significar lo que es la santidad. Ese altar, número uno, estaba hecho de madera de acacia. ¿Qué representa la madera? En tipología representa la humanidad de Cristo, ya que toda la estructura del altar hablaba de la persona de Cristo. Es decir, como Cristo, siendo frágil como la madera, estamos hablando de la acacia, que si tú la trabajas con savia, se te raja. Si tú no la sabes trabajar, es frágil, es una madera muy delicada, pero que enchapada en bronce adquiere unos niveles de fortaleza que significan la deidad del Mesías, que puede pues superar cualquier adversidad basado en el poder sobrenatural y la conservación en santidad delante del Dios que lo llamó. Era un mueble construido de 220 por 220 por 130, en donde tenía una parrilla a mitad del cuerpo, estaba enchapado todo en bronce, y allí se hacía algo. Su nombre está conectado con su función, Mizbeach. ¿Qué es Mizbeach? Está relacionado con una raíz hebrea que significa matar, y estaba a unos cuantos metros del lugar santísimo donde estaba la carpa. Es decir, que antes de nosotros acceder a la santidad plena, hay cosas que tienen que morir. La santidad implica una renuncia, la santidad implica una muerte. Es decir, nosotros, antes de introducirnos a la plenitud de la santidad, donde habita la presencia plena de Dios, debemos conservarnos en santidad mediante una muerte a los deseos y delitos de la carne que nos separan de la santidad plena de Dios, y por consiguiente de nuestra asignación como ministro, real sacerdocio y nación santa y pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Entonces, yo quiero ya en este tiempo final, es tiempo, amados, de conversar sobre algunos aspectos muy importantes. Ya estamos sobre el tiempo, pero yo quiero concluir con esto. Recientemente alguien me pregunta, tomando en cuenta el efecto de la justificación instantánea que reside en el nuevo nacimiento y el proceso de santificación progresivo o de perfeccionamiento progresivo, teniendo en cuenta y entendiendo esto, creo que Jimmy tocó parte de eso, me hace la pregunta siguiente: ¿está conectada la salvación a la santificación progresiva o únicamente a la santificación posicional en Cristo a través del sacrificio vicario el día de tu justificación por el nuevo nacimiento? Fue una pregunta compleja, pero que nosotros hoy en Columna de la Verdad la hemos traído para esto. Esto está conectada a la salvación, pastores, con Israel Valera, Jimmy Peguero. ¿Quién levanta la bandera? Bueno, es una situación un poco complicada, ¿verdad? Compleja, la ¿verdad? pregunta es compleja, hay que abrir bien los sentidos para conectarla.
Yo creo que el sacrificio de Cristo, y Jimmy hablaba de eso, ¿verdad? Es suficiente, me parece haberlo entendido así, Sí. para la salvación. El sacrificio de Cristo. Sin embargo, Cristo, la palabra dice que desconectado, y lo dijo el mismo Cristo, de mí nada podéis hacer. Y si la santificación tiene que ver con apartarse para Dios y llevar una relación que incluye el carácter y la manera y la forma de vivir y de comportamiento y de todo esto, e incluso de relacionarse, la santificación y la salvación deben estar pegaditos. Deben estar de la mano. Ahora, hay un aspecto y es la santificación progresiva. Usted sabe que mientras Cristo viene en su manifestación en la nube, hay un proceso que nosotros debemos ir perfeccionándonos. ¿Está conectado esa santificación progresiva hasta el día de la venida o hasta el día en que descendamos a la tumba con nuestra salvación? El detalle es que Pablo dijo que él golpea su carne constantemente. Wow. No sea que él, habiendo sido heraldo para otros, él mismo vaya a ser eliminado. Una cosa es la posición que yo tengo de ser salvo a través de la fe, y otra cosa es yo permanecer en ella. Sí, porque es importante enumerar esto. Enumerar esto porque la Biblia es muy explícita. Dice, no hay condenación, pues, para los que están en ¿qué? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Los que no viven. Conforme a la carne. Sí, sino porque conforme al es que Espíritu. la gente quiere desconectar una cosa con la otra. Usted no ha escuchado la gente constantemente diciendo, todo obra para bien. Pero es lo que conforme a su propósito son llamados. Sí. Lo que tú estás haciendo. Si eso está no dentro tiene del propósito, no está conectado al Lo propósito. que tú estás haciendo está dentro del propósito. No, eso entonces se te ahí murió alguien en el proceso por tu desobediencia. No me venga con esto de cara, me doy a entender. Sí. Entonces, ya cerrando nuestro programa, una pregunta que debe quedar abierta a la iglesia. ¿Cuál es la actitud de la iglesia ante la necesidad de la santificación? ¿Cuál debe ser la postura de un cristiano ante una realidad de una santidad comprendida? Yo creo que hemos sido claros aquí sin pretender haber alcanzado, digamos, la más alta expresión de la exposición acerca de la santidad, pero hemos aportado herramientas que te permiten comprender ¿cuál es la santificación? Hay en el tapete muchos debates, hay el tema de la vestimenta, está el tema de la expresión, el tema del lenguaje. Yo postulo por una iglesia que adopte un vocabulario bíblico. Nuestros ministros, nuestros jóvenes, nuestros hombres de Dios deben comenzar a hablar lo que la palabra está hablando. La iglesia debe comenzar a comportarse como la palabra de Dios lo está demandando. Los hombres y las mujeres de Dios deben comenzar a vestir como es digno de lo que Dios está esperando de nosotros. Yo creo que hay muchas cosas que están ahora mismo en el tapete y que creo que toda la iglesia debe involucrarse en esto, no como un tema de tabú, sino como un tema de índole de primer orden. La insantidad y paz nadie verá al Señor. Si bien es cierto que la santidad instantánea, la santificación instantánea a través de la justificación por el nuevo nacimiento, nadie puede tropezarla porque Cristo te hizo salvo, Cristo te hizo libre, pues la santificación progresiva admite un camino sin retorno en el momento en que hubo una pequeña devolución o hubo un retroceso y eres sorprendido por la muerte o por la venida de Cristo en una situación de rebeldía en contra del proceso de santificación que Dios está haciendo en ti, puedes poner en riesgo lo más importante que es tu salvación. Yo quiero que sepas que lo único que está en juego aquí no es la salvación tuya, como decíamos en programas anteriores, porque Dios tiene un proyecto y te incluyó a ti. Eso implica tu salvación, pero implican otras cosas. Debes estar acorde a la demanda de Dios para este tiempo. Iglesia, ¿cuál es la actitud tuya ante la santificación? Salmo 93:5 dice, la santidad conviene a mi casa. Llévatelo al genio.